cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío, y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco. Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a La Otra Cara. Esta otra cara es una otra cara muy especial porque precisamente queremos dedicarlo a evaluar lo que es no solamente el proceso electoral que vive la República Dominicana en este momento, sino hacer una especie de retrospectiva, una evaluación de lo que han sido los procesos electorales en nuestra nación desde que fue derrocada la tiranía de Trujillo en el año 1961. Es decir, vamos a tratar en este espacio de hacer un recorrido histórico de qué ha pasado en las elecciones en la República Dominicana en los últimos 60, 70 años, los años de democracia posterior a la dictadura de Trujillo. Miren, como decía, nuestro país en el año 1916 fue intervenido militarmente por las tropas norteamericanas, por el gobierno de Estados Unidos. Fue la primera intervención militar norteamericana a nuestra nación. Ya en 1905 habían ocupado los norteamericanos nuestro país, pero se habían adueñado de las aduanas. Fruto de una deuda histórica que tenía la República Dominicana, el gobierno norteamericano decidió coger las aduanas dominicanas y cobrarse su deuda. Una cosa insólita, es lo que se conoce como el modus vivendi en ese momento. Nuestras aduanas, recuérdense que en aduanas que entra y sale productos, ellos cobraban, los gringos eran que cobraban. Ellos cobraban y se pagaban su deuda y el Estado no recibía nada. Eso mostraba la debilidad del Estado dominicano en ese momento. Luego, fruto de diversa inestabilidad política que hubo en el país, las opciones políticas no se ponían de acuerdo, las instituciones dominicanas eran muy débiles, y entonces en 1916 se produce esta primera intervención militar, fruto de la situación que se crea alrededor de los problemas que habían entre los caudillos, un gobierno democrático es derrocado, hay una situación especial y sucede toda esta situación que provoca cierta inestabilidad. Esto lleva a que los norteamericanos decidan entonces ya intervenir militarmente la República Dominicana. Y en 1916 se produce la primera intervención militar, que dura hasta 1924, es decir, de 1916 a 1924, quien gobierna aquí es quien dirige la nación dominicana es un gobernador impuesto por los Estados Unidos. Es decir, en ese momento nosotros perdimos la soberanía. Lógicamente, los dominicanos siempre han tenido un espíritu de lucha para defender nuestra independencia y nuestra soberanía. Empezó desde que llegaron los norteamericanos, ya hubo un grupo de patriotas dominicanos que empezaron a enfrentar. Entre esos patriotas están los llamados, despectivamente los llamaron los Gavilleros del Este, que era un grupo de patriotas de dominicanos que enfrentaron la intervención, sobre todo en la zona del este, y despectivamente lo llamaron los gavilleros, porque recuerden que gavilleros son aquellos como que asaltan y una serie de cosas. Ellos vivían enfrentando a las tropas norteamericanas para sacarla del país porque estaban lógicamente provocando una situación de irrespeto a nuestra soberanía. Hay un famoso dominicano que enfrentó a las tropas norteamericanas y es un patriota, Urbano Gilbert. Él enfrentó, él solo, le tiró a las tropas norteamericanas, fue apresado, pero mostró la gallardía. Gregorio Urbano Gilbert demostró la gallardía de los dominicanos. Hay que recordar que luego Gregorio Urbano Gilbert, ese patriota dominicano que enfrentó la intervención militar de 1916, luego fue parte del comando de Augusto César Sandino en Nicaragua. Fue dominicano que se convirtió en internacionalista y estuvo junto con Sandino enfrentando también la intervención norteamericana en Nicaragua en los años 20-30. Pero además hay que recordar que Gregorio Urbano Gilbert también estuvo, ya muy anciano, estaba muy viejo, pero estuvo junto con Camaño y con las tropas constitucionalistas en 1965, también enfrentando la segunda intervención militar norteamericana. Es decir que a pesar de que el país fue gobernado por los norteamericanos en ese momento, había muchos dominicanos enfrentando esa intervención. Luego de todo esto, ¿verdad?, se produce un acuerdo entre los norteamericanos y los dominicanos y salen del país en 1924. Vienen entonces varias elecciones,
viene Horacio Vázquez, y entonces, fruto de Horacio Vázquez no entender el signo de los tiempos, gana las elecciones y entonces hace una reelección incorrecta, porque empiezan a interpretar la Constitución, que era como antes de la intervención norteamericana, y se anexa un periodo. Él mismo se lo pone, diciendo que le correspondía. Y entonces ahí viene el famoso enfrentamiento interno, donde se da un golpe de Estado en 1930 y sube Trujillo al poder. Trujillo, la dictadura más sanguinaria que ha tenido nuestro país y una de las más sanguinarias de América Latina, dura 31 años gobernando nuestro país, a golpe de fuerza, de represión, de muchísimas cosas. Un periodo nefasto para la nación dominicana, con muchas barbaridades en contra nuestra, y donde un hombre se erige en el dueño de la nación, un hombre determina todo lo que tiene que ver con la actuación de cada uno de nosotros, y lógicamente es un periodo muy, muy nefasto para la nación dominicana, donde prácticamente no hubo elecciones, porque todas las elecciones eran simple y sencillamente una farsa montada por el propio Trujillo para legitimar su régimen, pero ninguna tenía valor de ninguna naturaleza. Incluso cuando comete el atentado en contra de Rómulo Betancourt, el presidente norteamericano, cuando ya está en momentos donde Estados Unidos ha cambiado su política y ya no le conviene Trujillo y está actuando para quitarlo, él comete una acción incorrecta, y entonces ahí hace una farsa electoral y nombra primero a su hermano y luego nombra a Balaguer como presidente títere. Y entonces, en 1961, después de que ya la gente hastiada, 31 años de gobierno de este dictador que estaba acabando con todo lo que representaba la dominicanidad, hay un grupo de patriotas que desarrolla una acción y ajustician a Trujillo el 30 de mayo de 1961. De ahí en adelante empieza un periodo convulso en la historia dominicana, de 1961 hasta que en 1962 hay elecciones. Ese periodo es muy convulso, hay muchas situaciones, hasta que se nombra un gobierno provisional, que entonces este gobierno provisional decide convocar las primeras elecciones democráticas en la República Dominicana. El 20 de diciembre de 1962 se realizan las primeras elecciones democráticas de la República Dominicana posterior al tirano Trujillo. Esas elecciones participan dos candidatos fundamentales. Balaguer estaba en el exilio, no podía participar, aunque había sido el último presidente de la tiranía y de un triunvirato que fue quitado, pero hay dos opciones. Una opción es representada por el profesor Juan Bosch, que había estado mucho tiempo en el exilio, pero que se había convertido, había fundado el Partido Revolucionario Dominicano en 1939 en La Habana, Cuba, y se había convertido en uno de los líderes del exilio dominicano para enfrentar a la dictadura de Trujillo. Y en el otro estaba Viriato Fiallo, en la Unión Cívica Nacional, que era el otro partido fuerte, que era un partido creado sobre todo con los sectores más oligárquicos de la República Dominicana, con los sectores burgueses, que estaban contrarios, que eran opositores rabiosos al dictador Trujillo. Esas elecciones enfrentaban estas dos fuerzas. El profesor Juan Bosch, que era un hombre con mucha visión política, con una gran capacidad, con un gran ejercicio de todo lo que eran las tareas de comunicación, se convirtió en un fenómeno de comunicación en ese momento. O sea, Bosch encantó a la nación dominicana y con un partido como el PRD, un partido muy fuerte en ese momento, logró hacer una campaña convenciendo, ustedes se acuerdan, una comunicación política sumamente efectiva, con un lenguaje, hablaba por radio, que era en ese momento el medio fundamental de llegar a los dominicanos y dominicanas, y empezó una campaña a través de la radio de explicación, como profesor al fin y conocedor de todas las intríngulis de la política, creó un gran impacto. Y, lógicamente, el PRD, con él a la cabeza, logró ganar las elecciones del año 1962. El 20 de diciembre de 1962 gana Juan Bosch las elecciones a Viriato Fiallo, obtuvo el 59.73% de los votos. Es la votación más alta que ha obtenido un presidente en la historia de la política de elecciones en la República Dominicana. 59.73, casi el 60% logró Bosch en esas elecciones. Viriato Fiallo, que era la otra oposición, el otro sector importante, obtuvo el 30.08%, prácticamente lo duplicó, porque Bosch se convirtió en un verdadero fenómeno político desde todo punto de vista.
Esas fueron las primeras elecciones democráticas posterior a la dictadura de Trujillo. Lógicamente todos recordamos que este gobierno del profesor Juan Bosch, 7 meses después, el 25 de septiembre de 1963, fue derrocado por un golpe de Estado militar, dirigido por varios militares, pero con auspicio de la embajada norteamericana. Los norteamericanos, Bosch tenía una visión bastante amplia y democrática, tenía criterios que estaban llevando a la República Dominicana por una orientación que los norteamericanos entendieron que podía llevarlo a hacer otra Cuba. A Bosch lo acusaron de comunista, no era comunista en ese momento, ni nunca fue comunista, pero lo acusaron de comunista. Empezaron, sobre todo la Iglesia Católica, a hacer una campaña de reafirmación cristiana para derrocarlo, los sectores conservadores del país, los sectores oligárquicos, porque Bosch estableció la constitución más democrática que ha tenido la República Dominicana, incluso un poquito más avanzada que la que tenemos actualmente, para que ustedes vean la visión del profesor Juan Bosch. Y todo esto llevó a que estos sectores tradicionales del país, y los sectores militares, y los sectores religiosos, entendieran que Bosch era un peligro, unido a los sectores norteamericanos. Y Bosch fue derrocado el 25 de septiembre de 1963. Un golpe de Estado que provocó una alteración en la República Dominicana bastante grande, y no fue hasta el año 1966 que hubo elecciones nuevamente en la República Dominicana después de la Guerra de Abril, que la Guerra de Abril fue el resultado directo de ese golpe de Estado militar que le dieron al profesor Juan Bosch. Así que de este otro proceso, electoral posterior a la dictadura de Trujillo, que fue en 1966, con el país intervenido y donde se enfrentaron el doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch, que se da el segundo proceso importante electoral de la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa y venimos entonces después de esta pausa a explicar estas segundas elecciones que se dieron en la República Dominicana posterior a la tiranía de Trujillo. Abre las hojas del viento, mi